Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Felipe Ruiz, licenciado en nutrición y máster en ciencias en nutrición, en el cual en este video te voy a explicar cómo se obtiene energía a partir de las moléculas de glucosa. Primeramente hay que tomar en cuenta que la glucosa es la principal fuente energética, es por eso que ese tema es muy importante entenderlo, porque a partir de los carbohidratos o glucosa que nosotros estemos consumiendo en la dieta, esa glucosa se va a utilizar como una fuente energética para la obtención de energía. Sin embargo, también en ciertas condiciones, esa glucosa se puede utilizar para la síntesis de ácidos grasos que se almacenan en el tejido adiposo. Así que es muy importante entender este tema a profundidad y es por eso que en este video te voy a explicar paso a paso cómo la glucosa se utiliza para obtener energía. Primeramente nos vamos a situar dentro de este libro que es Bioquímica Ilustrada de Harper, en el cual tenemos en la página 172 la vía metabólica de la glucólisis, es decir, gluco de glucosa y lisis de romper. El propósito de esta vía es obtener energía, es decir, la glucosa que nosotros consumimos entra a esta vía de la glucólisis, que es una serie de reacciones enzimáticas con el propósito de sintetizar moléculas de ATP. Entonces, si vemos aquí, iniciamos con una molécula de glucosa y por medio de una serie de reacciones enzimáticas vemos que en la parte final tenemos la molécula de piruvato. Esta molécula de piruvato puede tomar dos vías, en el cual puede entrar a la vía de la oxidación dentro del ciclo del ácido cítrico o también a la producción o síntesis de moléculas de lactato. Entonces, el propósito de esta vía habíamos dicho que es la síntesis de energía. Sin embargo, si nos vamos a las primeras reacciones enzimáticas, vemos un gasto de una molécula de ATP. Aquí vemos un gasto de otra molécula de ATP, así que hasta este punto tenemos una pérdida de dos moléculas de ATP, es decir, estamos gastando energía para que la glucosa se pueda metabolizar. Sin embargo, si nos vamos un poco más abajo, aquí vemos que esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos, el fosfato de dihidroxiacetona y también el gliceraldehído 3-fosfato. Así que a partir de este punto, todos los sustratos que tengamos o síntesis de moléculas de ATP se multiplica por 2. Entonces aquí tenemos la reducción de esta molécula de NAD, en el que por medio de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, esta molécula de NAD se reduce hacia NADH. Para que la glucólisis pueda seguir, es decir, para que la glucosa se pueda convertir en piruvato, tiene que haber suficientes moléculas de NAD, y esto es por medio de la oxidación de NADH por medio de la cadena respiratoria mitocondrial, en el cual estas moléculas de NADH sintetizan energía o moléculas de ATP, en el que aproximadamente aquí vemos que por cada NADH sintetiza aproximadamente 2.5 moléculas de ATP. Además está generando el sustrato necesario para que la glucólisis pueda continuar. Así que en este caso tenemos 2.5 por 2 sería 5 moléculas de ATP. Sin embargo, también si nos vamos un poco más adelante dentro de la glucólisis, vemos la síntesis de otras dos moléculas de ATP, por lo tanto 5 más 2 sería 7. Y si nos vamos un poco más abajo, aquí tenemos otra síntesis de dos moléculas de ATP, por lo tanto tenemos 9 moléculas de ATP sintetizadas. Pero en la parte inicial tenemos un gasto de dos moléculas de ATP. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos el gasto de otra molécula de ATP, así que 9 menos 2 es igual a 7 moléculas de ATP como ganancia neta. Pero para que esta cadena respiratoria mitocondrial pueda funcionar, como dice su nombre, ocupamos de oxígeno, al cual aquí tenemos las moléculas de oxígeno. Así que meramente la glucólisis solamente va a generar ganancia de dos moléculas de ATP, porque si omitimos la cadena respiratoria mitocondrial tenemos que primeramente va a haber dos moléculas de ATP perdidas. Seguidamente, si nos vamos un poco más abajo, este NADH ya no se va a oxidar dentro de la cadena respiratoria mitocondrial, sino que en este caso entra esta otra vía que es por medio de la lactato deshidrogenasa, la conversión de piruvato. Como sabemos, la glucólisis es convertir las moléculas de glucosa en moléculas de piruvato, y este piruvato, al convertirse en lactato, estamos oxidando las moléculas de NADH para producir moléculas de NAD para que la glucólisis pueda continuar. Pero esto no sintetiza energía, así que si nos vamos un poco más arriba tenemos dos moléculas de ATP perdidas. Hasta este punto llevamos menos 2 ATP. Aquí llevamos dos moléculas de ATP ganadas. Aquí tenemos otras dos moléculas de ATP ganadas. Por lo tanto tenemos 4 menos 2 es igual a una ganancia neta de 2 moléculas de ATP en ausencia de oxígeno. Entonces tenemos que la síntesis meramente de la glucólisis son 2 moléculas de ATP, la ganancia neta. Sin embargo, en presencia de oxígeno, la síntesis de ATP es mucho mayor, que puede llegar hasta 32 moléculas de ATP. Así como también el lactato producido dentro de la glucólisis es utilizado como una fuente energética que es muy importante para la obtención de más moléculas de glucosa, que pueda ser utilizado como
una fuente energética en el músculo esquelético. Así que si regresamos al libro de bioquímica ilustrada de Harper, tenemos esta vía de la glucólisis en la que solamente genera 2 moléculas de ATP en ausencia de oxígeno, pero en presencia de oxígeno puede generar hasta 32 moléculas de ATP. Eso debido a que en lugar del que piruvato se convierte en lactato por medio de la lactato deshidrogenasa, que es una vía que reemplaza la cadena respiratoria mitocondrial para producir moléculas de NAD, este piruvato en presencia de oxígeno va a entrar al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs para generar más energía. Y para eso vamos a irnos a otro capítulo dentro de este libro, en el cual corresponde al capítulo 17, y si nos vamos un poco más abajo, aquí vemos una ilustración que resume todo este ciclo en el cual los hidratos de carbono, proteínas y lípidos van a terminar en acetilcoenzima A, en el cual van a ingresar al ciclo de Krebs. Pero en este video estamos hablando del metabolismo de la glucosa, así que si nos vamos un poco más abajo, aquí tenemos el ciclo de Krebs. Tenemos aquí una molécula de acetilcoenzima A, que es este piruvato, que es producido dentro de la glucólisis. Nos vamos ahora al capítulo 20, aquí tenemos el piruvato, se sintetiza moléculas de acetilcoenzima A, este ingresa al ciclo de Krebs al condensarse con el oxaloacetato para formar la molécula de citrato. Entonces a partir de este punto vemos que ya estamos ingresando al ciclo de Krebs para generar más energía. Entonces aquí tenemos la molécula de acetilcoenzima A, aquí tenemos el oxaloacetato, se condensa, genera la molécula de citrato, y lo que tenemos que contar, que es importante para la síntesis de ATP, son las moléculas de NADH. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de NADH, pero recordamos que la molécula de glucosa se divide en 2, por lo tanto también aquí se va a multiplicar todo por 2. Entonces de una vez vamos a hacer una pequeña anotación dentro de este ciclo, en el cual tenemos una ganancia de 2 moléculas de ATP en la glucólisis. Esto en ausencia de oxígeno. Y en presencia de oxígeno, solamente con la glucólisis se va a sintetizar 7 moléculas de ATP con oxígeno. Así que aquí tenemos una molécula de NADH, seguidamente aquí tenemos otra molécula de NADH, hasta el momento llevamos 4 moléculas de NADH que pueden oxidarse dentro de la cadena respiratoria mitocondrial. Aquí tenemos una molécula de FADH2 que de igual forma sirve para la fosforilación de las moléculas de ADP para sintetizar moléculas de ATP. Sin embargo, en lugar de 2.5 sintetiza 1.5 moléculas de ATP, que más adelante vamos a ver la razón de esta diferencia en la síntesis de ATP. Seguidamente en la parte final tenemos otras 2 moléculas de NADH. Por lo tanto, tenemos que en el ciclo de Krebs se genera 2, 4, 6 moléculas de NADH2 y 2 moléculas de FADH2. Entonces 6, habíamos dicho que por cada molécula de NADH se sintetiza aproximadamente 2.5, así que 2.5 por 6 son 9 moléculas de ATP, mientras que FADH2 sintetiza aproximadamente 1.5 moléculas de ATP, por lo tanto 1.5 por 2 es igual a 3 moléculas de ATP. Así que si vamos sumando, tenemos 7 moléculas dentro de la glucólisis, seguidamente otras 9 dentro de la NADH2 por el ciclo de Krebs. 9 más 7 es igual a 16, más 3 es igual a 19 moléculas de ATP. Entonces aquí vamos a poner que llevamos 19 moléculas de ATP en total, pero también vemos la síntesis a nivel sustrato de moléculas de ATP, en el cual aquí tenemos 2 moléculas de ATP, así que vamos a sumar otras 2 y aquí vamos a poner 21 moléculas de ATP. También si nos vamos un poco más abajo dentro de este mismo libro, entonces aquí tenemos la enzima piruvato deshidrogenasa, que si nos vamos un poco más abajo tenemos 2 moléculas de NADH. Ya habíamos dicho que por cada uno se genera aproximadamente 2.5, así que 2.5 por 2 es igual a más 5 moléculas de ATP. Entonces dentro de esta imagen aquí vamos a poner 21 más 5 es igual a 26 moléculas de ATP, pero aquí hemos cometido un error. En lugar de 6 moléculas de ATP por los 6 NADH, si recordamos, cada uno genera 2.5, así que 2.5 por 6 es igual a 15 moléculas de ATP. Aquí tenemos que el FADH genera 1.5 moléculas de ATP, son 3 moléculas de ATP, así que sumando aquí 15 más 3 es igual a 18, más los 7 dentro de la glucólisis, serían 25 moléculas de ATP hasta este punto. Sin embargo, también tenemos la síntesis a nivel sustrato de estas 2 moléculas de ATP, aquí en la parte inferior, entonces 25 más 2 es igual a 27 moléculas de ATP, pero también tenemos que tomar en cuenta el piruvato deshidrogenasa,
que tenemos la síntesis de otras 2 moléculas de NADH. Así que 27 más 5 es igual a 32 moléculas de ATP. De manera resumida, también tenemos una imagen dentro de este libro. Es por eso la importancia de leer este libro de Bioquímica Ilustrada de Harper, en el cual si nos damos un poco más abajo dentro del tema de la glucólisis, aquí tenemos que a nivel de la glucólisis se generan 7 moléculas de ATP, es decir, 5 a partir de la oxidación de 2 moléculas de NADH dentro de la cadena respiratoria mitocondrial, generación de ATP a nivel sustrato, aquí tenemos otras 2 moléculas de ATP y aquí tenemos otra ganancia de 2 moléculas de ATP por la piruvato deshidrogenasa, pero también tenemos la pérdida de 2 moléculas de ATP en la parte inicial, entonces 9 menos 2 es igual a 7 ganancia neta de ATP meramente de la glucólisis. Y si nos vamos un poco más abajo, aquí tenemos dentro del ciclo del ácido cítrico, tenemos la ganancia de 25 moléculas de ATP. 25 más 7 nos da una ganancia de 32 ATP solamente con una molécula de glucosa. Pero también tenemos que revisar cómo es que las moléculas de NADH y FADH2 pueden utilizarse como una fuente energética dentro de la cadena respiratoria mitocondrial. Y para eso nos vamos al capítulo de la fosforilación oxidativa, que corresponde al capítulo 3. Entonces, si nos vamos un poco más abajo, aquí tenemos diferentes imágenes. Por ejemplo, aquí resume toda esta vía en la cual tenemos las grasas, hidratos de carbono y proteínas, en el que por medio de la digestión y absorción se generan sus componentes principales, ácidos grasos más glicerol, glucosa y aminoácidos, en el que por medio de la digestión se generan las moléculas de acetilcoenzima A, que este ingresa al ciclo de Krebs y genera moléculas de NADH, FADH, en el cual entra en la cadena respiratoria mitocondrial para sintetizar moléculas de ATP. Así que si nos vamos un poco más abajo, aquí tenemos la cadena respiratoria mitocondrial, aquí tenemos esta imagen. Entonces, la cadena respiratoria mitocondrial está compuesto por diferentes complejos que va desde el 1 hasta el complejo 4. Lo que hace estos complejos es solamente ir trasladando los electrones procedentes de NADH y FADH2, en el cual esa energía de esos electrones es utilizado para transportar protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, lo que eso genera una diferencia en la concentración de protones en el espacio intermembrana con respecto a la matriz mitocondrial. Así que, por ejemplo, aquí tenemos las moléculas de NADH que son producidos dentro de la glucólisis o el ciclo de Krebs, y aquí tenemos también la conversión de succinato a fumarato, que si recordamos, en esa reacción de succinato a fumarato genera la molécula de FADH2. Entonces, esta es la única enzima dentro del ciclo de Krebs que tiene un contacto directo con la cadena respiratoria mitocondrial, y esta es la succinato deshidrogenasa. Así que regresando dentro de la cadena respiratoria mitocondrial, aquí tenemos la molécula de FADH2 dentro del complejo 2, y es por eso que este FADH2 genera menos energía que la molécula de NADH. Esto por eso a que pasa por menos complejos dentro de la membrana mitocondrial interna. Por ejemplo, aquí tenemos 2 complejos en el cual esa energía de los electrones se utiliza para transportar protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Sin embargo, si nos damos a la molécula de NADH, aquí tenemos el complejo 1, el complejo 3 y complejo 4, que esos electrones se utilizan para transportar los protones hacia el espacio intermembrana. Así que lo que hace es que esos electrones son transportados en cada uno de estos complejos y seguidamente los protones avanzan de la matriz mitocondrial a través de la membrana mitocondrial interna hacia el espacio intermembrana. Y cuando hay una mayor concentración en el espacio intermembrana, la única forma en que puedan pasar hacia la matriz mitocondrial es por medio de esta proteína transportadora, que es la ATP sintasa. Así que los protones avanzan a partir de esta proteína transportadora, y seguidamente las moléculas de ADP se fosforilan hacia moléculas de ATP. Y dentro del complejo 4 vemos que los electrones se unen a una molécula de oxígeno para generar agua y no haya una acumulación de electrones y pueda seguir sintetizando más moléculas de ATP. Es por eso que es necesario el oxígeno para que pueda sintetizar más energía. Ahora, también si recordamos, nos vamos dentro de la imagen de la glucólisis, tenemos la síntesis de moléculas de lactato en condiciones anaeróbicas. Por ejemplo, si estamos realizando una actividad física, pues no vamos a tener oxígeno suficiente para utilizar la cadena respiratoria mitocondrial, y en este caso el piruvato, en lugar de ingresar al ciclo del ácido cítrico, ingresa hacia la conversión de lactato por medio de la lactato deshidrogenasa. Habíamos dicho que esta molécula de lactato es muy importante porque por medio de la gluconeogénesis se generan más moléculas de glucosa que pueda permitir obtener más
más energía en la contracción muscular. Y este lactato sintetiza glucosa por medio del ciclo de Cori, que también dentro de este libro tenemos esta imagen. Entonces, el ciclo de Cori es la intercomunicación que hay el músculo con el hígado en una actividad física anaeróbica. Por ejemplo, cuando estamos realizando actividad física, levantamiento de pesas o un sprint, el hígado funciona en conjunto con el tejido muscular con el propósito de que cuando se acabe la glucosa, esas moléculas de lactato que se van acumulando en el músculo vayan hacia el hígado por medio de la sangre y por medio de la gluconeogénesis ese lactato se convierte en piruvato, seguidamente el piruvato se convierte en glucosa, del hígado pase hacia el músculo y esto permite que la glucólisis pueda continuar. Entonces aquí tenemos por ejemplo la molécula de glucosa y por medio de la glucólisis se genera la molécula de piruvato. El piruvato, en lugar de pasar el ciclo de Krebs, pasa por medio de la lactato deshidrogenasa hacia la síntesis del lactato. Esa acumulación de lactato sale hacia la sangre, llega al hígado, el lactato se convierte de nueva cuenta en piruvato y el piruvato se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa sale del hígado, viaja por la sangre hacia el músculo y permite que esa glucosa pueda utilizarse como una fuente energética. De esta forma ya hemos hablado completamente de la molécula de glucosa para la obtención de energía, ya sea en condiciones aeróbicas, por ejemplo, cuando caminamos o estamos en reposo, así como también en condiciones anaeróbicas, es decir, cuando estamos realizando una actividad física extenuante de corta duración. Y lo que vemos es que en ausencia de oxígeno solamente se generan 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, pero en presencia de oxígeno se generan hasta 32 moléculas de ATP. Es por eso que es muy importante el oxígeno para la obtención de energía. Si te gustó este video, comparte y suscríbete, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos.